Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal. Menos plástico, más vida. Sapphire Advisors y Bao Media Group. Mercados y Valores con Juan Manuel Peña. Bienvenidos a su programa Mercados y Valores, donde cada lunes te traemos un nuevo episodio tratando temas de economía, finanzas, negocios y, por supuesto, el mercado de valores. Les acompaña un servidor, Juan Manuel Peña, director de la firma de gestión patrimonial y asesoría en finanzas corporativas Sapphire Advisors. Te invitamos a suscribirte a nuestros canales en YouTube y en Spotify, Mercados y Valores, y también que nos sigas en las redes, @mercadosyvalores.rd y @Sapphire Advisors. También aprovecho para recordarles Bao Radio, que todos los días produce contenido digital variado para ti. Y es una revista radial y portal cultural para alimentar todas tus pasiones, desde arte, literatura, música, teatro, gastronomía, geopolítica, de todo para todos. Bao Radio se transmite bajo el auspicio de Mercasit y Arroz La Garza. Pueden seguir a Bao Radio en Instagram, en @Bao Radio, y por ahí acceder al Linktree que le va a conectar a YouTube y a Spotify, donde pueden encontrar todo nuestro contenido. En la tarde de hoy contamos con un invitado que nos va a ayudar a conocer lo que muchas empresas ya conocen cuando es un poco tarde. Vamos a conocer un poco sobre el manejo de crisis y relaciones públicas y manejo de cómo se hace efectivamente una comunicación estratégica. Para eso es importante aliarse de especialistas en la materia como agencias de publicidad, de relaciones públicas especializadas. Y hoy tenemos a alguien que nos va a ayudar a entender ese mundo y a entender cómo esas compañías agregan valor y realmente ayudan a empresas. No solamente cuando hay una crisis, sino a anticipar y prepararse previo a la crisis, pero más importante que eso, a capacitar a sus ejecutivos a ser mejores interlocutores de su marca y poder pulir lo que es ese mensaje que hoy por hoy su marca quiere comunicar, pero ya a través de los ejecutivos y sus personas. Así que vamos a darle la bienvenida a alguien que nos va a llevar con eso, que es Tony da Silva, de la firma Pizzolante. Bienvenido, Tony, a Mercados y Valores. Gracias, Juan. La verdad es que un gusto enorme estar contigo y con tu audiencia acá el día de hoy. Además, teníamos muchas semanas intentando coordinar agendas para tener este encuentro. Así que te agradezco mucho el espacio y espero que podamos compartir un poco sobre eso, sobre el mundo empresarial y su relación con la comunicación, con la gestión de la reputación como un activo intangible fundamental en términos de construcción de valor para las empresas y también un poco de cómo prepararse ante lo inesperado. Perfecto, muy bien. Mira, Tony, típicamente cuando tenemos invitados acá le pedimos que nos hablen un poquitico primero de su formación y entender un poco de por qué escogieron ese camino de formación. A veces el camino de formación empezó siendo una cosa y termina siendo otra, pero sí. Cuéntanos un poquitico de tu background. Es curioso que lo comentes porque es un poco mi caso. ¿Ah, sí? Yo estudié comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Facultad de Ciencias Sociales, y lo hice con una especialización en audiovisual. Porque originalmente mi intención era trabajar fundamentalmente en el mundo de la radio, la televisión y el cine. Yo quería ser productor y director de televisión y cine. De hecho,
antes de culminar la carrera, yo me hice profesor auxiliar en la materia de producción y dirección de cine. Ese era un poco como Y comencé a trabajar en el mundo de la televisión. Esos fueron mis primeros pasos, ¿no? Y una pregunta por curiosidad, ¿qué te llevó a querer estar en el cine? ¿Hay alguna película, algún director que influyó en ti para tú querer estudiar eso? Bueno, fíjate, lo que realmente me impulsó es algo que está muy conectado precisamente con mi trabajo al día de hoy, Ajá. que tiene que ver con la capacidad de contar historia, Ah, mira qué bien. con la capacidad narrativa para poder movilizar a una audiencia en una dirección determinada a partir de una buena historia, una buena narrativa. Y en el mundo del cine y la televisión, la radio también, pero tal vez en menor cuantía, tiene una magia extraordinaria cuando tú puedes combinar razón y emoción al mismo tiempo. ¿Y qué director o qué película te llevó así, te influyó en esos años que tú estabas empezando? Bueno, imagínate, pensando en las eso? canas no me dejan mentir, pero por ejemplo, 2001, Odisea en el espacio, ¿no? Ah, Una película interesante. maravillosa. Y así como esa, tantas otras. Para nuestro momento, Las Guerras de las Galaxias eran unas películas que Claro. en su momento la trilogía original, bueno, pues fue parte de lo que acompañó la niñez de nosotros. Y asumo que estamos más o menos contemporáneos. Así es. Seguramente vimos al mismo tiempo más o menos esa película. Yo no fui a ver la primera, Star Wars, cuando salió, quizás tú me llevas 2 o 3 añitos, pero sí, Imperio Contraataca, ya yo estaba full en eso. Bueno, entonces yo comencé estudiando comunicación social, me graduó de la carrera, comienzo a trabajar en el mundo audiovisual, comencé trabajando en Radio Caracas Televisión, fue mi primer trabajo, digamos, formal. Antes de eso hice una pasantía en una agencia publicitaria muy grande en Venezuela, que se llama Ars Publicidad, en el área de producción de comerciales. Muy bien. Y luego entonces entré en Radio Caracas, de hecho, cosa que siempre, y aprovecho porque cuando escuche esto, quiero que lo escuche porque siempre le estaría agradecido a Juan Andrés Rodríguez, que era mi preparador en la universidad, de llevarme con él a Radio Caracas a trabajar. Para mí fue una experiencia absolutamente extraordinaria, porque además lo hice dentro de la gerencia de documentales de Radio Caracas Televisión. Y en la gerencia de documentales se filmaba, porque se hacía en 16 milímetros, una serie de documentales que se llamaban Expedición, que eran documentales de corte conservacionista en relación a las bondades naturales del país. ¿Okay? Excelente. Y era es un programa maravilloso, además hecho con una pasión por parte de ese equipo extraordinaria. No, y entonces con tanta belleza natural que tiene Venezuela, que de todo para todo. Hay de todo, Venezuela tiene de todo, tiene nieve, llano, sabana, tepuyes, playas, en fin. Es un país realmente con una diversidad geográfica enorme y muchas bondades. Y hacíamos ese programa. Yo participé en un par de esos documentales. Sin embargo, de ahí yo paso a trabajar en el grupo empresarial Pisolante y Asociados, porque para aquel momento Pisolante tenía una productora in-house de televisión corporativa. Ah, muy bien. Y yo entro a trabajar en esa productora, en la producción de audiovisuales corporativos, que de nuevo eran narrar historias del mundo empresarial. Qué interesante. Y allí comienzo mis primeros pasos. Ya luego, a partir de allí, pues, he hecho carrera en el mundo de la consultoría porque pasé muy rápidamente del mundo de la productora de televisión dentro de la empresa al mundo de la consultoría, que ya para esos momentos, estamos hablando de principios de los 90, cobraba mucha fuerza. ¿Y cómo se da esa transición de tú estar en un modo de producción, creatividad, a tú decir, y tener un producto terminado para el cliente, a tú decir, no, ahora yo voy a sentarme con el cliente y trabajar por aquí con el cliente, desarrollándole todas esas ideas? ¿Cómo te fue esa transición Pues de ser productivo, de ser tan la parte operativa, a estar, digamos, la parte ya de consultoría, de desarrollo? Bueno, fue un proceso como todo, ¿no? Sí, claro. Pero muy interesante porque si algo, quienes venimos del mundo audiovisual, Manny tal vez lo sabe igual que Manny tú. es nuestro todólogo in-house, que siempre le doy las gracias por el apoyo que nos da filmando y preparando el contenido nuestro. Todo el que trabaja en el mundo audiovisual y que le toca producir, luego postproducir un producto, tiene que ser extremadamente estructurado. Tienes que ser muy estructurado, tienes que ser muy metódico. Sobre todo, por cierto, ahora hay mucha más flexibilidad porque la tecnología lo permite. En el pasado, un error en la preproducción te costaba cualquier cosa, te costaba el programa. Tú tenías que ser muy metódico. Entonces, esa capacidad, digamos, de prospección en el marco de un proyecto para determinar su estructura, su proceso y, en consecuencia, el resultado que uno esperaba,
me hizo relativamente fácil la transición de un mundo al otro, porque en el mundo de la consultoría, donde tú desarrollas fundamentalmente procesos, tienes que prever anticipadamente cada uno de los pasos para asegurar que el producto final sea lo que el cliente está esperando. Mira qué interesante. Entonces, eso me ayudó mucho. Ahora, en términos de formación, bueno, luego yo continué ya en el mundo consultor, pues preparándome en diversas áreas, en estudios gerenciales, en el IESA, en sostenibilidad en Harvard, y una maestría en comunicación política y gobernanza estratégica en George Washington University en Washington, Estados Unidos. Y eso, pues, me fue moldeando poco a poco. Gobernanza estratégica en George Washington University. Sí, comunicación política y gobernanza estratégica. Comunicación política y gobernanza estratégica. En George Washington. ¿Y esa gobernanza enfocada a nivel corporativo, gobierno corporativo, o a nivel de gobierno en general, tanto corporativo como también a nivel de gobierno? Fíjate, está mucho más orientado al gobierno. Y es curioso que lo menciones porque muchos de mis compañeros, que casi todos eran consultores políticos, ¿no? Yo vengo del mundo corporativo y era como una cosa extraña allí porque todos mis compañeros venían del mundo político. Correcto. Y lo que pasa es que el mundo empresarial no se diferencia mucho del mundo político. Es cierto. En consecuencia, mucha de la metodología y del trabajo que se hace en el mundo político es perfectamente transferible al mundo empresarial. No, te hago la pregunta porque me llamó la curiosidad, porque todo esto de gobierno corporativo es algo que está en boga más recientemente que, no sé cuándo fue la maestría, pero que es algo que ahora puede ser que estén surgiendo un programa de maestrías ya preparado, enfocado en gobierno corporativo como tal. Es decir, que interesante que, bueno, si no existe exactamente eso, déjame irme a lo más cercano, que es esta parte de la parte política o de gobierno, y poder aplicarlo en el mundo empresarial. Totalmente. Y es curioso que lo comentes, porque en gobierno corporativo particularmente, nosotros como firma fuimos pioneros en Venezuela en el manejo del tema, yo diría que en la región. Mi socio, de hecho, fue uno de los precursores del tema de gobierno corporativo en la región y trabajamos mucho sobre gobierno corporativo en el mundo empresarial, definiendo estructura que le permita a las empresas operar a través de instancias que le ayuden efectivamente a lograr sus objetivos. Entonces, de eso trabajamos mucho. Pero en mi transcurrir, yo entré en esa transición del mundo de la televisión al mundo de la consultoría cuando entro en el grupo empresarial Pisolante Asociado, que es lo que hoy denominamos Pisolante a secas, fundamentalmente porque el mercado así lo definió. El mercado lo abrevió simplemente a Pisolante, que es una firma fundada por mi socio, Ítalo Pisolante, en el año 1976. Ya tiene 46 años operando. Cuéntanos primero, para que tengamos ahí todo el mundo al mismo nivel, exactamente cómo se define Pisolante. ¿Qué es Pisolante? Pisolante es una firma de consultoría estratégica, gerencial, en estrategia y comunicación empresarial. Eso es fundamentalmente lo empresarial. Perfecto. ¿Y cómo surge entonces Pisolante en el 76? Bueno, fíjate, en el 76, cuando nace el primer emprendimiento de Ítalo, mi socio, empezó, por cierto, en algo muy similar a donde estamos ahora, porque él empezó con un programa de radio. Ah, mira qué bien. Y empezó en el mundo de la comunicación, él es ingeniero, y empieza en el mundo de la comunicación, lo lleva también al mundo audiovisual. Por eso tal vez tenemos tantas coincidencias él y yo, porque de alguna manera hablamos el mismo lenguaje. Y surgieron del mismo... Y venimos más, aunque él viene de la ingeniería, yo vengo del mundo de la comunicación per se, claro, pero ambos coincidimos en el mundo audiovisual. Fue como el punto de encuentro. Exacto. Él mucho antes que yo, evidentemente. Sí. Pero él comenzó a trabajar en el mundo audiovisual y decantó más o menos de la misma forma, por supuesto muchos años antes, en el mundo de la consultoría, fundamentalmente desde la misma perspectiva, cómo ayudo al cliente a narrar mejor sus historias para lograr objetivos concretos. Mira qué bien. Y eso fue desarrollando toda una práctica profesional. Sí, corporate storytelling, antes de que surgiera, el término corporate storytelling. De hecho, nos hemos anticipado muchas veces a las etiquetas, ¿no? Tú sabes que hay de alguna manera, el mundo empresarial se llena de nuevas etiquetas a cada rato porque a cada quien le pone la suya. Claro, correcto. Pero mucho antes de que las cosas tuvieran etiqueta ya nosotros estábamos haciéndolo. Mira qué bien. Entonces, cuéntanos un poquito de los diferentes servicios que ofrece Pisolante y cómo una compañía, una empresa, se sitúa en cada uno de los servicios más importantes que ustedes ofrecen. ¿Por qué una compañía le agrega valor entrar con alguna de esas disciplinas según la situación que tenga esa empresa, obviamente? Claro. Bueno, a ver, en Pisolante trabajamos fundamentalmente en la gestión de intangibles. ¿Okay? Y eso supone trabajar, para concretarlo un poco, en materia reputacional.
Entonces, nuestro trabajo está orientado fundamentalmente a trabajar sobre la reputación de las organizaciones, en el trabajo de construirla, mantenerla y defenderla cuando hace falta. ¿Ok? En ese trabajo hay muchas cosas, digamos, debajo de ese término. Construir reputación es un proceso complejo, es un proceso que requiere de tiempo, porque lo que la reputación al final no es más que la sumatoria de tu comportamiento a lo largo del tiempo, o sea, tu trayectoria, en la evaluación que hacen nuestras distintas audiencias sobre ese comportamiento a lo largo de ese tiempo. Entonces, en el contexto del quehacer empresarial, contribuir con una actuación institucional y comercial adecuada a las expectativas sociales contribuye a gestionar esa reputación que hoy por hoy es un activo clave, absolutamente fundamental para hacer negocios, porque es lo que define en buena manera cómo tú te relacionas con el entorno y cómo el entorno te valora lo que tú haces. Eso define quién eres. Eso es tan importante y muchas compañías a veces ven la reputación como algo given, algo que, bueno, eso se tiene, yo tengo buena reputación. Sí. Pero eso es como la salud, o sea, la salud se valora y a veces no se valora hasta que tienes un problema de salud. Tú la reputación no la valoras hasta que tienes un problema de reputación. Pero me gusta tu analogía porque parte del problema está en que si lo llevas a ese plano, ¿verdad? Al plano de la salud, bueno, pues si la persona no se cuida, no come apropiadamente, no hace ejercicio, bueno, pues evidentemente en algún momento va a tener algún tema de salud que atender. Correcto. ¿No? Entonces, fíjate, me voy a copiar lo que tú... Dale. Porque el mantener al cliente o ayudar al cliente, nosotros fundamentalmente construimos y nos hacemos parte de su equipo para ayudarlo desde adentro. Sí. Y nos gusta pensar en que ayudamos a catalizar los procesos de transformación de nuestros clientes, trabajando con ellos desde adentro para producir los cambios que se requieren. Pero en esa dimensión, viendo tu analogía, sí, nosotros nos preocupamos por ayudarlo a que efectivamente, bueno, pues haga el ejercicio que debe hacer, coma como debe comer, mantenga sus chequeos anuales como los debe hacer para prever que su salud se mantenga adecuada y en consecuencia no le sobrevenga algún padecimiento que luego entonces le afecte su cotidianidad y sus relaciones. Mira, y siguiendo con esa analogía, en tema de salud usualmente hay dos casos. El que va porque le duele algo y el que va porque quiere ser precavido. Entonces, siguiendo ahí con las empresas, está claro que la empresa que le duele algo de reputación porque tiene una situación puntual va a ir acá, pero ¿qué pasa con aquella empresa que debe pensar un poco en ser proactiva? ¿Qué diagnóstico, así como el médico le mandaría los análisis, los estudios para ver y formar una base, decir, bueno, ¿dónde estamos? Un baseline, ¿dónde estamos hoy? ¿Cómo entran ustedes y ayudan al cliente cuando el cliente dice, mira, para mí todo está bien con mi reputación? ¿Qué hacen ustedes en ese momento? Bueno, a ver, volviendo a tu analogía de salud, ¿no? La gente generalmente al médico cuando tiene algún padecimiento, ¿no? Me duele aquí, me duele allá, o tengo esta incomodidad, entonces voy al médico. Pero cuando la gente se siente bien, no siente la necesidad de ir al médico. Eso es parte, digamos, hay que ser muy juicioso para entonces decir, bueno, me toca mi chequeo anual, voy a ir, etc. En las empresas pasa algo muy similar. Las empresas suelen acudir a veces a servicios como los que nosotros ofrecemos cuando sienten algún padecimiento. Son pocas las empresas, pero cada vez más las empresas que reconocen el valor de mantener permanentemente un acompañamiento que les permita mantener apropiadamente atendidas las necesidades sobre el trabajo en su reputación y en sus comunicaciones cotidianas. Ahora, ¿cómo se acercan las empresas? Bueno, se acercan algunas porque tienen un padecimiento agudo, algunas porque tienen un padecimiento crónico, ¿no? Entonces, tú tienes empresas que de pronto tienen una situación de coyuntura que requiere atención inmediata, entonces, bueno, es como que te dé una apendicitis, ¿no? Y tienes que correr a que te operen rápidamente. Y hay otras empresas que reconocen que tienen una circunstancia con la que conviven, y esa convivencia con esa circunstancia que puede ser compleja, bueno, pues les lleva a querer ser acompañados en el marco de un proceso. Como aquellos que tienen a lo mejor tal vez un padecimiento crónico, ¿no? Como la diabetes. Entonces, bueno, el que tiene diabetes sabe que tiene que cumplir con unas cosas, tiene que tomar ciertas previsiones, pero puede vivir con esa condición sin mayor problema. Correcto. Siempre y cuando cumpla con su proceso. Que hay, por ejemplo, es interesante que hay industrias que por la naturaleza de su negocio, que tienen algún tipo de riesgo ambiental o algún tipo de riesgo de diferentes temas,
ya de por sí es como un paciente crónico, que tiene que ir Claro, tiene que convivir con esos tiene que riesgos. convivir con eso y saber, bueno, mira, estamos en una industria que es necesario, tiene su mercado, pero porque manejamos mercancía que es peligrosa o manejamos una situación que tiene un byproduct que no es agradable, pero esto se necesita para la sociedad, tiene que ir de la mano con una empresa como de comunicación estratégica como la de ustedes. Sí, bueno, en efecto, yo creo que toda empresa, lo primero que tiene que tener muy claro es dónde están sus riesgos, cuáles son sus riesgos, ¿ok? Y cómo ponderar adecuadamente esos riesgos en relación a cuál es el impacto que ese riesgo puede tener en mi negocio y cuál es la probabilidad de que ese riesgo se active y produzca una situación de complejidad para la organización. Cuando uno tiene ese mapa claro, entonces uno sabe hacia dónde dirigir los esfuerzos, cómo establecer planes de mitigación para los riesgos que son más complejos, que tienen mayor probabilidad o mayor impacto, y en consecuencia aprender a mitigar por una parte y a convivir con esos riesgos de manera efectiva. Y eso obliga a tener un pensamiento prospectivo en relación a cómo yo me preparo y tengo no solamente el trabajo de mitigar, sino cómo me preparo ante los escenarios más indeseables donde uno de estos riesgos se puede activar y producir un daño, ¿ok? Que es algo que nadie desea que ocurra. Claro. Pero cuando ocurre, ¿cómo yo voy a tener la capacidad para reaccionar lo más rápido que yo pueda para contener la situación? Esto es como, por ejemplo, cuando aquellas personas que trabajan en torres altas, y yo trabajé muchos años en una que está ahí en la Churchill, que cada X tiempo hacíamos un simulacro, y era un simulacro de seguridad. Y entonces había que hacer un ejercicio, un ensayo de qué se pasaría con una situación que haya que evacuar el edificio. Y entonces, bueno, no es lo mismo uno ensayar qué pasaría y cómo actuar si pasa algo que haya que evacuar un edificio, a nunca hacerlo y entonces cuando pasa la emergencia, de repente improvisar con eso. Entonces, es interesante eso porque yo escuchándote, hay muchas compañías que se pueden beneficiar en lo que es desarrollar su talento para no solamente como una póliza de seguro, decir, bueno, mira, vamos a hacer esto porque algún día puede venir un tema que nos afecte de manera reputacional, pero también de una forma de cómo podemos no mitigar o proteger la reputación, sino también cómo aprovechamos y construimos arriba de esta reputación, cómo agregamos valor a la reputación y cómo no tenemos nada más que recurrir a este tipo de agencias porque hay una crisis o no. Claro, es que hay dos dimensiones, permíteme tal vez para ilustrarlo un poquito. Por una parte es cómo yo trabajo en la reputación de mi organización, porque la reputación, cuando la organización atraviesa una situación de crisis, se va a convertir en, de alguna manera, una cuenta de ahorros a la que yo voy a tener que acudir para tomar prestado de manera de poder sobrevivir a esa situación de crisis. Eso por una parte. Pero por la otra, ya que lo mencionas en relación al simulacro de tu edificio, ¿no? Te preguntaré yo a ti, ¿cómo le fue en los simulacros? Mira, nos fue bien porque por lo menos vivimos la experiencia y uno ya se siente más seguro que cuando venga la situación, que ojalá y nunca venga, pero si viene la situación, ya por lo menos tenemos una base de dónde partir. Okay. Entonces, eso es lo que uno busca cuando uno hace procesos de preparación para el manejo de crisis, donde, por cierto, una de las cosas que hacemos mucho son simulacros. Simulacros los hay en dos dimensiones. Hay lo que se denominan los tabletop drills, que son ejercicios de mesa, con escenarios que se plantean para la toma de decisiones. Y por otra parte, también tenemos los simulacros a gran escala, que tienen que ver ya con todo un aparataje alrededor de una circunstancia donde se trata de simular con la mayor cantidad de capacidad de realismo posible una situación adversa a la organización. Y en ambas circunstancias, el objetivo fundamental es, el propósito fundamental es cómo la organización toma decisiones. ¿Okay? ¿Con qué velocidad toma decisiones? A ese evento? ¿Cómo responde a esa circunstancia y cómo lo hace desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista comunicacional? Desde las tres perspectivas. Muy bien. Porque un manejo de crisis requiere las tres cosas. El manejo de crisis para que quede claro, porque es un tema muy interesante, esos tres elementos. Toda situación de respuesta ante una situación de crisis va a requerir tres tipos de respuesta. La respuesta gerencial. La respuesta operativa. Gerencial es toma de decisiones. Claro. La operativa es la ejecución para resolver. Exactamente. Y la tercera es la comunicacional. Es cómo respondemos comunicacionalmente, fundamentalmente para controlar la situación y manejar las expectativas y las percepciones de nuestra audiencia en relación a lo que está haciendo la empresa para manejar una circunstancia. Pero mira qué interesante, porque uno hubiera pensado, sin tener esta conversación, que una agencia de relaciones públicas o comunicación estratégica, para hacerlo
como va más claro, se enfoca nada más en la parte de comunicación. Pero una agencia de este tipo, con lo que tú me estás comentando, tiene que velar también por, quizás no meterse en el detalle operativo, pero sí tiene que velarse de que haya algún tipo de service level o algún tipo de acuerdo de respuesta en la parte operativa, y también cómo va a tomar el protocolo de gerencia para poder manejarse en una crisis. Déjame contarte una historia allí, Juan, una anécdota que creo que lo puede ilustrar. Hace ya varios años, trabajando por una gran empresa de consumo masivo, cuyo nombre me debo reservar. Claro. Tuvieron un problema de contaminación de alimento, ¿ok? Y ese alimento tuvo que ser recogido del mercado, hubo que hacer un recall masivo del producto, ¿verdad? Porque el producto, de hecho, tuvo algunas afectaciones con el consumidor. Hubo que retirarlo de los anaqueles, hubo que retirarlo de los hogares, ¿verdad? Y ese producto había que desecharlo. Sin embargo, comenzamos a partir de la escucha activa, la escucha social activa, a identificar que el público comenzó a rumorear que la empresa estaba recogiendo el producto simplemente para reempaquetarlo y volverlo a sacar al mercado. Uh-huh. Obviamente eso es un riesgo enorme, porque si yo atravieso la crisis y luego vuelvo al mercado con un producto renovado, pero el público considera que el mismo producto que yo retiré, no va a tener confianza en el producto, en consecuencia no lo va a consumir, y obviamente la afectación va a ser enorme. Entonces, para poder trabajar con el público y manejar su percepción adecuadamente de que ese producto no era posible que llegase nuevamente al mercado, se tomó una decisión operativa, que requería una decisión gerencial que requería además una ejecución operativa compleja. Y era la siguiente: ese producto, que perfectamente pudo haber sido desechado en un relleno sanitario, con todas las aprobaciones de ley y de regulaciones ambientales y todo lo que correspondía, se prefirió tomar ese producto y desecharlo a través del coprocesamiento en un horno para ser calcinado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque comunicacionalmente hablando, la fotografía del producto entrando en un horno que está a muy alta temperatura podía modificar en la mente de las audiencias, del público, la percepción de que ese producto pudiese regresar nuevamente al mercado. Es decir, el producto efectivamente desaparecía. Ahora, esa decisión gerencial, para una ejecución más compleja, ¿verdad?, tenía un costo muy superior a el costo que tenía el otro mecanismo de desecho. Correcto. Uh-huh. Ahora, ¿de dónde viene esa decisión? De una observación a partir de la escucha activa que se hace con los distintos grupos de interés, particularmente en este caso con el consumidor, que lleva efectivamente un análisis que permite colocar sobre la mesa un problema de cara a buscar una solución. Ese proceso, es un proceso que está directamente vinculado con el trabajo que hace un gestor de manejo de crisis. Y que lo hace conjuntamente, por cierto, en una mesa donde hay una visión multilateral, donde muchos individuos intervienen, donde generalmente se constituye un comité de crisis que tiene a individuos que participan desde distintas perspectivas, que es lo que tú quieres en un comité de crisis. Correcto. Entonces, bueno, que hayan personas que vienen del área legal, personas que vienen del área operativa, personas que vienen del área de finanzas, personas que vienen del área de comunicaciones, porque la visión multilateral es lo que permite que efectivamente tú des la mejor respuesta posible. Entonces, te comparto esta anécdota porque creo que es muy ilustrativa de lo que significa el trabajo de gestión, más allá de lo comunicacional, porque aquí lo importante era cómo se definió la parte operativa. Cómo se llega allí al operativo para luego tener comunicacionalmente algo que poder transmitir, compartir y en consecuencia modificar percepciones. Y ahí entraron los tres elementos, porque primero la decisión operativa, decir, bueno, mira, podemos desechar de la forma A, más económica, pero que no tiene este impacto en cambiar este rumor que está saliendo. Correcto. Negativo. Dos, la gerencial dice, bueno, mira, ¿cuánto cuesta? Es verdad que nos cuesta más, pero haciendo un ejercicio de costo-beneficio, aunque nos cueste más hacer eso, perdemos menos si el mercado le cerramos la boca con el tema del rum-rum, del rumor, y obviamente comunicacional, porque quieres mostrar la foto, quieres mostrar esa visual de eso quemándose, que tienes un impacto mucho más contundente para callar el mensaje errado, y ya cierras el tema ahí. Ahora mira el resultado. El resultado de esa acción, frente al costo me refiero, porque el costo era como para decir que no. Claro. Era muy alto. Pero ¿qué permitió? Que cuando el producto llegó nuevamente al anaquel, al mercado, 3 meses después de recuperarse, 3 meses luego del reinicio de operaciones, esa empresa estaba vendiendo más que antes de la crisis. Así es. Sapphire Advisors.
asesoría objetiva en gestión patrimonial y finanzas corporativas. Soy Juan Manuel Peña, director de Sapphire Advisors, donde brindamos asesoría en gestión patrimonial con enfoque en inversiones internacionales y en finanzas corporativas, asistiendo en valoración de empresas, planes de negocio y estudio de factibilidad. Para más información, síguenos en las redes mercadosyvalores.rd y Sapphire Advisors o vía WhatsApp 809-224-8724. Sapphire Advisors. Esto que tú dices es interesante. Yo pensando, preparándome para nuestra charla de hoy, me puse a pensar un poco de cómo compañías que han enfrentado crisis, y obviamente las crisis nadie las previene, las previene, pero no necesariamente uno puede controlar el que vengan o no. A veces sí, y eso es parte de lo que ustedes ayudan, pero a veces hay eventos fortuitos que lo hacen difícil. Pero son los menos, ¿eh? Son los menos. Son los menos. Una compañía que sí pudo haberlo controlado, pero no lo controló, y sí le ayudó, porque de ahí salió un nuevo pensamiento a nivel de la compañía, fue Exxon, con el caso de Exxon Valdez en el 89, que fruto de ese incidente, tengo amigos que trabajaron muchos años en Exxon, me decían, mira, después de eso la compañía cambió a que todos los años teníamos que hacer varios cursos de prevención de seguridad y teníamos como que hasta en nuestros saludos o nuestro mensaje de despedida teníamos have a safe day, como una forma de inculcar fuertemente lo que es el pensamiento de seguridad ante todo y reconstruir o construir de algo negativo que fue tan negativo y tan impactante para el medio ambiente en Alaska cuando pasó esto, a decir, bueno, mira, de ahí vamos a construir y tener otro tipo de visión en ese aspecto. Sí, ese es un caso fascinante, aunque de hecho yo creo que en todos los libros ya de manejo de crisis, eso es un caso histórico y muy emblemático. Déjame llevarlo a otro plano, más o menos lo mismo. Yo vivo en Caracas, donde está mi casa. Es una urbanización en una montaña, ¿no? Uh-huh. Y las casas están muy separadas unas de otras, ¿no? Y los niveles de inseguridad, pues, varían mucho, ¿sabes? Hay momentos en una temporada en que hay más inseguridad porque hay robos a las casas. Sí. Cuando tú vas por la calle principal, tú te das cuenta en qué casa se metieron y dónde robaron, porque tú inmediatamente ves que están subiendo el muro, poniendo cerco eléctrico, poniendo cámaras. Ya tú sabes que ahí pasó algo, razón por la que ahora se están tomando esas medidas. Correcto, correcto. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que muchas veces somos muy reactivos claro, y tomamos las medidas posteriores al hecho. Así es. Un poco lo que tú estás comentando con el caso de Exxon. Ahora, ¿por qué? Porque vivieron lo que significa estar sumergido en una situación tan compleja como la que resultó del Exxon Valdez. Por cierto, no solamente para Exxon, para toda la industria naviera, porque a raíz de ese accidente vino una regulación para los buques petroleros que cargan y descargan crudo en los Estados Unidos para el doble casco. Correcto. Entonces, imagínate lo que significó en términos de costos para la industria naviera tener que adecuar la flota para tener entonces doble casco para evitar desastres como el Exxon Valdez el accidente del Exxon Valdez en el canal de Alaska. Que, por cierto, cuando le preguntaron, ahorita no recuerdo el nombre del CEO para el momento de Exxon Valdez, pero le hicieron una entrevista años después. Uh-huh. Y una de las cosas que él mencionó fue, ¿qué hubiese usted manejado diferente frente a esas circunstancias? Y su respuesta fue inequívoca y fue inmediata. Yo debía haberme presentado en el sitio del suceso apenas tuve noticias del hecho. Porque la primera medida fue mandar a 2 gerentes medios, en un avión, a atender o a negociar con los pescadores, con las comunidades pescadoras que estaban muy afectadas. Y eso fue considerado un agravio. Correcto. Porque fue un mensaje de esto no es importante, porque frente a la magnitud del hecho, la expectativa era que la más alta investidura de la organización estuviese allí presente dando la cara. Así es. Entonces, en el manejo de crisis hay muchos detalles que atender y muchas cosas que uno tiene que considerar y ponderar a la hora de dar respuesta a una. Pero ¿sabes qué? Me está acordando eso que tú estás diciendo, cuando estábamos hablando hace un momentico atrás de tu experiencia en la maestría de George Washington University, donde tomaste el tema político, pero nos dijiste, el mundo político no es muy lejano del mundo empresarial. Y realmente, por ejemplo, cuando hay un desastre natural, lo primero que uno ve es al presidente de turno de Estados Unidos montarse en Air Force One e ir al sitio de los hechos. No es que va a hacer gran cosa su presencia, no es que va a movilizar más o menos, pero la comunicación visual y el mensaje de estar ahí
le impregna Claro, otra cosa. es el mensaje. Y fíjate, es una decisión fundamentalmente comunicacional. Sí, ¿Ok? así es. ¿Por qué? Porque es que su presencia tiene un peso, porque transmite un mensaje que dice, esto es lo más importante en este momento. Mira, y yéndonos un poco más allá de lo que es la comunicación reputacional y la protección de la reputación, hay que dar un paso atrás y el pensamiento estratégico overall Excelente. que esa compañía necesita. Y sé que ustedes trabajan en esa parte. Cuéntanos un poquitico de esos servicios que ustedes brindan y cómo complementa, primero, cómo se complementa con este otro servicio de manejo reputacional y de manejo de comunicación reputacional, pero también de desarrollo de la plana ejecutiva y desarrollo también a nivel corporativo. Claro, y está todo conectado. ¿Ah? O sea, es difícil que tú desconectes una cosa de la otra porque todo está interconectado. Nosotros trabajamos mucho en planeación estratégica para organizaciones y fundamentalmente tenemos un modelo de trabajo para con nuestros clientes y para con el mercado. El primero es trabajar siempre desde el propósito de la organización, porque el propósito de la organización define en buena medida, por una parte, la filosofía de gestión, que tiene que ver con, en consecuencia, por igual, la definición de misión, visión, valores, ¿verdad? Y por otra parte, y tú lo mencionaste más temprano, el gobierno corporativo. Es decir, ¿cuál es nuestra estructura de gobierno, de toma de decisiones, de líneas de reporte? O sea, ¿cómo funcionan las instancias donde tomamos decisiones? ¿Okay? Correcto. Entonces, desde el propósito a la filosofía de gestión y al gobierno corporativo, porque esos elementos son los que terminan definiendo la cultura, la identidad y la cultura de la organización. La identidad tiene que ver con fundamentalmente quién soy. Y la cultura tiene que ver con cómo hago las cosas. Entonces, si el propósito es por qué existo, para qué existo, ¿verdad? ¿Por qué hago lo que hago? Correcto. A eso le damos un marco en términos de estructura para hacer con el gobierno corporativo y la filosofía de gestión en términos de cómo. Y eso es lo que termina definiendo entonces identidad y cultura. Eso es un primer paso fundamental de trabajo en las organizaciones, porque son las que definen eso, el ser y hacer de la organización. A partir de ahí entonces, de esa cultura, hay 4 ámbitos importantes de trabajo. Uno tiene que ver con liderazgo responsable. El otro tiene que ver con gestión de riesgos, que es muy importante. El otro tiene que ver con los temas de marca corporativa, es decir, narrativa, posicionamiento y narrativa. Y por otra parte, la sostenibilidad. ¿Okay? Correcto. Los elementos que tienen que ver con la aproximación hacia los elementos de, ahora con los criterios ESG, por cierto, muy... Cuando hablas de criterios ESG, para los que nos están escuchando, cuéntanos un poquitico de las siglas y... Sí, los criterios ESG son Environment, Society y Governance, es decir, ambiente, sociedad y gobierno dentro de las organizaciones. Cómo efectivamente estamos respondiendo, cómo estamos nosotros respondiendo a una serie de criterios que están establecidos para la gestión, que eso viene fundamentalmente del mundo de inversiones, es decir, es los criterios con los cuales los inversionistas pueden evaluar una organización para decir efectivamente cuán sostenible en el tiempo va a ser esa organización de cara a yo invertir en ella. No, y tanto así, tú que estás comentando eso, tuvimos hace algunos episodios atrás a Héctor Garrido y Yamil Isaías de Pioneer, que recientemente acaba de lanzar un fondo de inversión exclusivamente enfocado en iniciativas de ESG. Exacto. Entonces, fíjate, en esas 4 dimensiones, es decir, marca corporativa, posicionamiento narrativa, liderazgo, gestión de riesgo y sostenibilidad, es donde la organización va a poder efectivamente definir, o desde allí definir su actuación en 2 dimensiones. La actuación comercial, que tiene que ver con lo que vende, lo que hace, el servicio o el producto que fabrica y vende. Y por otra parte, la actuación institucional, desde su perspectiva como ciudadano corporativo. Es decir, las empresas también son ciudadanas, también tienen una relación con la sociedad que deben efectivamente respetar y cuidar. En consecuencia, ¿cómo yo voy a combinar, alinear, sincronizar esas 2 actuaciones? Que no sean disonantes, ¿de acuerdo? Y eso, conjuntamente con una estrategia de relacionamiento y de comunicación, es que yo entonces puedo generar confianza y compromiso que me ayuden entonces a establecer una reputación en el mercado donde la gente me admire, donde la gente me quiera, donde la gente genere las mejores referencias en relación a lo que yo soy y lo que yo hago de cara a poder hacer más y mejores negocios. Entonces, al final la reputación es igual a más y mejores negocios. Correcto. Y de eso se trata el trabajo que llevamos a cabo. Entonces, para eso, evidentemente, hay múltiples herramientas. Una de ellas, por ejemplo, es contribuir con las empresas a establecer planes estratégicos de negocio. Eso tiene que ver con, lo usual. Desde la filosofía de gestión, la definición de objetivos estratégicos, la definición de focos de actuación, la definición de indicadores, la definición de instancias de seguimiento para esos planes. En fin.
¿Cuál tú ves, por ejemplo, y yo que hago ese tipo de trabajo, pero más bien en la parte financiera y más bien en la parte más estratégica a nivel de modelo de negocio? Uno de los retos que yo enfrento muchas veces es que hay todavía a nivel de empresas medias, ya las grandes empresas sí se ve más si son multinacionales o si tienen socios estratégicos de fuera que le exigen un plan de negocio a 5 años y una planificación. Pero las empresas medias muchas veces ni siquiera un presupuesto formal se hace. Se trazan objetivos, pero no hay necesariamente un seguimiento de presupuesto periódico y constante. ¿Cómo tú has visto eso en lo que es el mundo de ustedes? ¿Y cómo ha estado impactándose? ¿Qué tal también, o si se está mejorando en el ambiente local? Cuéntame un poco de esa experiencia en el punto de vista de la agencia. Creo que no es muy diferente que la tuya. Es decir, las grandes empresas tienen esto muy bien estructurado y tenemos buenos ejemplos, de hecho, aquí en República Dominicana con empresas a quienes acompañamos en la realización de sus planes estratégicos. Y por cierto, hay empresas que lo hacen consistentemente y realizan sus ciclos de planeación cuando corresponden y son muy rigurosos en eso. Generalmente grandes empresas de buen tamaño. Ya para pequeñas y medianas empresas es en efecto pues, más raro ver que tengan la rigurosidad del proceso. ¿Okay? Es un ámbito en el que probablemente los costos que están asociados a llevar adelante esos procesos no encajan en sus propios presupuestos. Correcto. Porque son ciertamente intensivos en tiempo y en recursos. Es decir, requiere recursos altamente capacitados. Y en nuestro caso no nos limitamos solamente a la facilitación del proceso, sino que muchas veces como consultores intervenimos en el proceso. Correcto. Y acompañamos en el proceso y analizamos con el cliente cuáles son sus posibilidades y en consecuencia intervenimos. Entonces, eso requiere evidentemente un personal con cierta experiencia, con ciertas características y requiere tiempo. Y eso tiene unos costos. Entonces, las empresas grandes están acostumbradas a ello. En las medianas o las pequeñas no es algo que sea frecuente o común. Sin embargo, en los últimos años sí hemos notado un proceso de crecimiento, si se quiere, en ese ámbito por parte de empresas medianas que están procurando, para poder hacerse más competitivas, organizarse mejor, estructurarse mejor. Correcto. Y han entendido o han concluido que el trabajo de pensamiento estratégico de cara a planificar su futuro, pues tiene un rendimiento que tiene que ver o está directamente vinculado con la competitividad que logran estableciéndose de manera muy clara objetivos estratégicos, un plan de, un futuro deseado claro, unas acciones que están muy bien pensadas en relación a su contexto, a su contexto competitivo y al contexto social, donde entonces pueden identificar oportunidades que antes no estaban viendo, o pueden identificar amenazas que no estaban viendo. Que por cierto, muy relacionado con lo que comentabas hace un momento cuando mencionabas el tema de los riesgos. Porque el 86%, esto es data del Instituto de Manejo de Crisis en los Estados Unidos, de las situaciones de crisis que las organizaciones tienen son de cosas que ya saben. Y apenas el 14% provienen de los llamados acts of God, ¿no? Que son eventos que ciertamente son muy difíciles de prever, ¿no? Un terremoto, por ejemplo, una cosa por el estilo. Claro. Una pandemia. Bueno, muy difícil de prever. Pero el 86% viene de cosas que la gente sabe que están allí. Mira qué bien. Y de ahí, y lo mencionaste ahorita cuando hablaste de ESG, yo me imagino también que parte de los servicios que ustedes están ofreciendo es cómo ayudar a compañías que quieran establecer una estrategia de responsabilidad social corporativa, de cómo desarrollarlo, cómo traer eso. Cuéntanos un poco de esa parte, cómo ustedes ven esa oportunidad que hay compañías que pueden aprovechar y cómo aprovechándolas enaltece su reputación, su marca, su mensaje, su posicionamiento. Y hasta si tienen alguna anécdota, sería interesante también que el público la conozca para que se inspire y también abrace un proyecto de responsabilidad social corporativa. Tú sabes que mi socio Ítalo dice que ya no es tanto responsabilidad social empresarial, sino que es preferible hablar de empresas socialmente responsables. Y hay una diferencia importante allí. Cuando lo vemos desde la perspectiva de la responsabilidad social, la gente tiende a pensar en programas. Y obligado. Y no, a veces obligado, a veces voluntario, pero en programas, en iniciativas muy, muy limitadas. A, B, C, exacto. Y a veces incluso confunden responsabilidad social con marketing con causa, ¿no? Y entonces se hace ahí en Venezuela decimos un pasticho, ¿no? Como una lasaña, ¿no? De una cosa toda mezclada. No, y que muchas compañías están quizás
tendiendo a hacer eso cuando no necesariamente el mensaje está tan claro. Hay compañías multinacionales que he visto últimamente que cada anuncio que hacen como que tienen que llevar una causa de la mano y quizás no es tanto eso lo que está buscando, sino que está buscando otro tipo de impacto en la parte de... Ojo, social. eso no quiere decir que el marketing con causa no cumple un rol y Correcto. tenga un espacio. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero cuando hablamos de responsabilidad social, el problema está en que lo veamos limitadamente en la figura de iniciativas o programas. Tiene mucho más que ver con una concepción desde la perspectiva empresarial de responsabilidad en todo lo que hago. Correcto. En cómo hago correctamente lo que debo hacer. Para hacer mis negocios de la manera responsable. Entonces, cuando lo vemos de esa perspectiva que está muy atado a la evolución que ha tenido, de hecho, la responsabilidad social hacia la sostenibilidad. Acuérdate que empezamos por ahí en aquellas ideas de la filantropía, ¿verdad? Correcto. Las donaciones, sin mayor pensamiento detrás en relación a cómo estrategizar eso. Pero de la filantropía pasamos a la filantropía estratégica, de ahí pasamos entonces a la responsabilidad social empresarial y ahora estamos transitando el camino de la sostenibilidad. Ese tránsito evolutivo que ha tenido el proceso en las empresas ha permitido que muchas de ellas trasciendan de uno al otro para poder integrar en sus cadenas de producción, en su cadena de valor, una forma correcta de hacer las cosas. Correcto. Una forma que entiende sus impactos, procura mitigarlos y en consecuencia lo que está es pendiente de que su negocio produzca bienestar, produzca desarrollo, produzca progreso. Y lo haga en consistencia con dos cosas. Con la expectativa social, ¿verdad? Con las exigencias del entorno en términos de lo que puede suponer, por ejemplo, lo que significa el día de hoy, por ejemplo, los temas ambientales. Y por otra parte, cómo hace la organización para asegurarse que eso lo hace desde su ámbito de experiencia, desde el nicho en el que ella es realmente buena en lo que hace. Correcto. ¿Okay? Para que sea realmente estratégico y me agregue valor. No, y lo interesante de eso también es, por ejemplo, cómo empresas pueden hacer un aporte, como dices, no con un programa per se, pero hasta cambiando la forma en cómo hace o maneja diferentes procesos en la empresa. Por ejemplo, yo estoy muy consciente con el tema de reciclaje y cada vez que voy a algún sitio, algún restaurante de comida rápida o algún lugar donde vendan botellas plásticas de algo, pregunto, ok, ¿y dónde está el bin de reciclaje? Todavía no tenemos la cultura de que si usted va a vender productos en botellas plásticas, tenga un bin de reciclaje para que entonces contribuyamos todos a mejorar el medio ambiente con algo tan sencillo. Te voy a poner ejemplos locales que creo que son públicos y notorios por lo que... Pero toma el caso del Banco Popular, por ejemplo. Sí. El Banco Popular tiene todo un proyecto de doble propósito que se llama Azteco. Azteco es todo un portafolio de finanzas verdes y de servicio a sus clientes en materia de facilidades para financiamiento, por ejemplo, para vehículos eléctricos, para electrodomésticos de bajo consumo, para paneles solares, para el final. Ahora vámonos de ahí, que tienen, digamos, que es como para ti, para mí, a elementos de financiamiento, por ejemplo, de grandes parques eólicos o grandes parques Así solares. Entonces, casualmente, y perdón que te interrumpa, nosotros tuvimos de invitado a Francisco García y a Laura Sánchez, que son del área de banca de inversión, y uno de los temas que hablamos, y ahí les recuerdo al público que no ha visto ese episodio que lo vea, hablamos sobre cómo el Banco Popular fue de la primera entidad a quien emitir un bono verde. por ejemplo. Y estuvo reconocido a nivel internacional por esas entidades que reconocen y definen lo que es un bono verde. Entonces, cuando tú ves la actuación desde la perspectiva del Banco Popular en relación a lo que hacen con el portafolio de Azteco, entiendes cómo el banco no solamente está llevando sus indicadores de cómo están ellos efectivamente, digamos, manejando su operación de una manera, por ejemplo, ambientalmente responsable, sino cómo trasladan eso hacia la sociedad, hacia sus clientes. Eso Correcto. es una extensión que habla efectivamente de una actuación socialmente responsable. Y en este caso, por cierto, muy atado a los criterios de ESG. Pero ejemplos hay otros. El Grupo Universal, por ejemplo, que tiene toda una iniciativa de cara, por ejemplo, a la gestión de riesgos
asociada, evidentemente, muy vinculada a su negocio. Un negocio como el de seguros tiene pues, una carga importante en lo que se refiere a la gestión de riesgo. Pero sobre eso tienen una iniciativa de formación en materia de manejo de riesgos para sus clientes, que forma parte de cómo yo puedo ayudar a que mis clientes puedan ser mucho más efectivos en la prevención de cara a evitar situaciones de siniestro. Correcto. Y eso contribuye efectivamente al negocio por una parte, pero al bienestar y el beneficio de los clientes en términos de tener operaciones seguras. Entonces, eso es un elemento fundamental de un trabajo bien entendido desde el punto de vista un de ejemplo, por ejemplo, responsabilidad. también interesante que volviendo al tema del popular, pero ya a nivel de otra índole, no solamente no tanto la parte de environmental ESG, pero más en la parte S de social. Ellos han sacado lo que es Finanzas con Propósito. Así es. Y también Impulso Popular, pero especialmente Finanzas con Propósito, que es un programa donde cada quien se define su estrategia y su meta a seguir. Entonces ayuda a que tenga un mejor bienestar financiero, que a la larga también los ayuda a que sean mejores tomadores posibles de crédito y de otros productos bancarios, pero es una forma de contribuir y esperando que también, obviamente, el público se beneficie. Y al final es algo circular, es algo positivo, claro, que se devuelve de vuelta al negocio. Pero hay una intención muy clara en esos esfuerzos. Y la intención tiene que ver con cómo transformar la realidad económica, social y medioambiental del país en positivo, ¿no? Correcto. Frente a las exigencias que hoy tenemos en todas esas tres dimensiones. Correcto. Y eso es un poco, creo que la intención que tiene el Banco Popular en esa dimensión, ¿no? Para ponerlo en términos de un ejemplo bien concreto. Muy interesante. Y ahora, con todo este cambio que hemos estado viviendo en los últimos años de todos estos medios digitales, de repente un Facebook que no existía hace 15 tantos años, ahora de repente es una de las compañías de los medios más importantes de colocación de publicidad, al igual como un Google. De repente la estrategia digital, si es un influencer, si es esto, ¿cómo ustedes están viendo ese tema y cómo ayudar a compañías que vienen del mundo análogo y cómo llevarlos hacia este mundo digital? Igual que nosotros. Tú y yo venimos del mundo análogo. Sí, ¿verdad? Totalmente. Ayer me dijo una compañera, compañera de trabajo me dijo, es que nosotros somos migrantes digitales. Pero fíjate, hoy es absolutamente impensable estructurar una estrategia de comunicación sin la comunicación digital, sin la presencia en las plataformas digitales y sin una adecuada estrategia de contenido en las plataformas digitales. Entonces, no es posible visualizar una estrategia sin ello. En consecuencia, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ayudamos a las organizaciones a poder integrar apropiadamente la comunicación digital del online a su comunicación del offline, y su narrativa debe poder ser transferible de un lado al otro sin mayores inconvenientes. Para eso hay que darle sustento, ¿verdad?, a la narrativa, es decir, tenemos que tener elementos fidedignos, veraces, verificables, sí, sobre los cuales poder compartir y a partir de ello entonces poder establecer, en esa estrategia de contenido, dónde, a través de qué canal, a través de qué vocero, con qué tipo de contenido, con qué redacción, con qué aportes visuales, en fin. Ahí es donde viene todo un trabajo creativo que viene asociado pues, a la comunicación en los medios digitales. Allí, por cierto, hay muchos actores porque obviamente es un ámbito donde hay mucha gente trabajando. Y sí, yo creo que hay que saber discriminar muy bien entre la estrategia y la creación de contenido. No necesariamente porque alguien cree contenido está siendo estratégico. Correcto. En el marco de aquello que está comunicando. Correcto. Y eso es algo que toda organización debe tomar en consideración. Pero sin duda es algo que pues, es impensable no contemplarlo en el marco de cualquier estrategia comunicacional. Lo que, por cierto, hace mucho más exigente para la organización el trabajo comunicacional. Y es algo que muchas organizaciones creo que no han entendido todavía. Yo en estos días escribí un artículo que titulé El fin justifica ser medios. El fin justifica ser medios. Porque al día de hoy, cuando tenemos que trabajar sobre las percepciones de todas nuestras audiencias en el marco de construir reputación y de darnos a conocer, lo cierto es que cualquier organización debe comprender que además de vender un producto o un servicio, ¿okay?, el otro producto que vende es información. Y para eso tiene que entenderse como un medio de comunicación y tener la misma rigurosidad que un medio de comunicación, que por cierto, hoy es bastante más económico que en el pasado. Hoy cualquiera tiene un
Yo tengo un podcast. Estamos en un podcast ahora Estamos en un mismo. podcast y los costos no son imagínate, una fracción de lo que eso costaba hacerlo hace 20 años. Vamos a un influencer, que ahora es de repente uno de los canales importantes de comunicación de cualquier marca. Y ahí- Dependiendo si se ajusta el influencer a la marca en Exacto. cuestión. Y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo digo porque en el mundo de los influencers, donde hay extraordinarios talentos que agregan muchísimo valor, también hay que hay que ser muy acucioso en términos de la efectividad del trabajo Correcto. de ese influencer que va a trabajar con mi marca. Y donde, por cierto, hay un elemento que entonces tenemos que comenzar a considerar y es cómo nosotros tenemos certidumbre en relación a la reputación de ese influencer en el tiempo. Correcto. ¿Ok? Y la gestión de su reputación en el tiempo, de cara a que eso no nos genere un perjuicio en algún momento, como- porque algún comportamiento no sea Claro. compatible con la marca. Como ha pasado con spokespersons de otras marcas reconocidas, que después sale un tema y le Entonces afecta a la luego marca. entonces hay un por algo que no tiene escándalo nada y que ver entonces con- hay que retirarle el patrocinio y lo que sea. Tú sabes que eso cuando nos estás hablando de tu artículo, de el fin justifica ser medios, me acuerda mucho a este tema de Marshall McLuhan de The Medium is the Message. The medium is the message. Y un poco en esa misma nota hago el planteamiento porque es que lo que las organizaciones creo que no han entendido, y eso cómo se ve reflejado, para hacerlo para aterrizarlo muy bien. Bueno, se ve en la importancia que yo le doy al área, en la estructura que tengo para ello y en el Correcto. presupuesto que le asigno. Correcto. Ahí tú ves con mucha claridad a qué le estoy yo dando más o menos relevancia. Entonces, en las organizaciones que no han entendido que al día de hoy ya no solamente mi socio tiene una frase que se la escuché yo hace como 25 años, que decía que es importante, sí, evidentemente, preocuparnos por la marca del producto. Pero es que al día de hoy hay que preocuparse más por la empresa que fabrica el producto. ¿Mm? Porque hoy nuestros consumidores son más exigentes, hoy Así nuestros es. consumidores son más acuciosos, hoy nuestros consumidores quieren saber, nuestros consumidores para empezar ya no son sujetos de consumo, y esto es importante entenderlo, son sujetos de opinión, y esa opinión la comparten ya no solamente en sus círculos de influencia, lo hacen abiertamente a través de las redes sociales con el mundo entero. Ujú. Hoy tú vas a comprar o vas a cualquier servicio y ¿qué es lo primero que haces? Vas a la reseña y vas a ver qué puntaje tienen las reseñas en Correcto. relación a cómo va a ser mi experiencia. Y sobre eso tomas una decisión. Entonces, de lo que estamos hablando es de cómo en el ámbito de lo que supone la comunicación empresarial, debemos darle la relevancia que tiene y tenemos que abrir suficientes canales para poder. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que esos canales hay que llenarlos de contenido. Así ¿verdad? es. Que esos canales hay que estrategizarlos apropiadamente, que eso tienen que tener los outlets apropiados, que yo tengo que invertir efectivamente en recursos, en estructura y en talento. Y eso requiere de unas decisiones que no hace mucho, las relaciones eran muy diferentes. Entonces, las empresas creo que cada vez más tienen que comprender que tienen que aplicar la misma rigurosidad para sus procesos de producción, para sus procesos de comunicación. Así es. Mira, y ahí cuando estabas hablando, pensaba un poquitico en un libro que se escribió ya hace más de 10 años, más de 14 años, si bien recuerdo, que lo escribió Al Ries, que es muy conocido por la ley inmutable de marketing con el otro coautor. Y es un libro que se llama The Fall of Advertising and the Rise of PR. Y entonces, pensando un poquitico en ti, en lo que estabas comentando, cada vez más, y este libro se anticipaba a lo que estamos viendo hoy, las relaciones públicas están tomando un rol mucho más importante o que van de la mano, o a veces, en algunos casos, dependiendo de la compañía, pueden tener un rol mucho más preponderante, inclusive que la comunicación tradicional de antes. Y un poco de esta migración, así como estamos cambiando de análogo a digital, es este mindset de cambiar de te empaqueto un mensaje y tú lo recibes, a yo tengo que moldear mi mensaje y yo tengo que estar consciente de cómo tú percibes mi mensaje para yo entonces trabajar contigo para que mi mensaje lo cambiemos o lo modifiquemos o yo me ajuste al tuyo, tú te ajustes al mío. Entonces, mucho más que tiene que trabajarse con una agencia de comunicación creativa a la mano, sí. Con eso. Y ahí quería un poquitico a tocar algunos temas que vi que salían en este libro, que vi en un resumen que sería interesante comentar acá. Por ejemplo, dice que la publicidad recurre mucho a usar
fotos o dibujos, que es más orientado visualmente, pero que las relaciones públicas utiliza palabras, que es verbal. Cuéntanos un poquitico de ese, Mira, cómo te da eso. Te voy a contar una anécdota. Y quiero también que tú con eso nos ayude un poco a entender, con esa parte verbal, la narrativa, cuáles elementos debe contener una historia para que sea buena y cuáles son los tipos de historias que hay y cómo esas se pueden adaptar a un esquema corporativo. Buenísimo. Déjame contarte una anécdota en eso del PR y el advertising. Hace 20 años, a ver, estamos en el 2022, sí, hace como unos 20 años, un poquito más de 20 años. En Nueva York, yo asistí a una reunión regional de una empresa transnacional muy grande de productos de consumo masivo, donde nos reunimos todos los países de América Latina con el CEO de la compañía. Y en una reunión general, su discurso estuvo centrado en cómo las relaciones públicas, ¿okay?, o los asuntos corporativos en este caso, iban a comenzar a moldear el futuro del negocio por encima de la publicidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en un mundo cada vez más regulado, en un mundo donde cada vez tenemos más amenazas, en un mundo donde el consumidor se hace más exigente, más consciente, más exigente en consecuencia, ya no era suficiente con la publicidad, porque la publicidad, si se quiere, obviamente es una actividad muy relevante, muy importante, pero es la estrategia del deseo para el consumo de productos o servicios, cualquiera que estos sean. El mundo de la comunicación estratégica tiene mucho más que ver con la estrategia de la confianza. Y si vemos los últimos barómetros hechos por Edelman en relación al estado de la confianza, vemos cómo la confianza ha ido decayendo en múltiples ámbitos, incluyendo en términos de organizaciones el mundo empresarial. Correcto. Entonces, frente a la caída de la confianza, la comunicación estratégica se convierte en un aliado fundamental para trabajar sobre ello de cara a poder establecer una relación con nuestras audiencias que permita que nosotros le demos viabilidad al negocio. Obviamente, la publicidad tiene su rol fundamental, pero es que al día de hoy las relaciones públicas, bajo el entendido de las relaciones públicas, como lo entienden los anglosajones, porque los latinos tenemos una percepción de las relaciones públicas, por cierto, yo creo que muy lamentablemente, muy maltratada en relación al término, claro, ¿no? Lo entendemos a veces con una actividad mucho más social que otra cosa. Sí. Y para nada, es una actividad absolutamente estratégica para la organización porque tiene que ver con sus vínculos con el mundo exterior. Entonces, en ese ámbito, hace ya 20 y tantos años, eso ya se discutía y se avisoraba. Al día de hoy es absolutamente crítico, porque la labor de construir confianza es lo que te permite a ti incrementar la velocidad de tus negocios para poder ser más competitivo y poder obtener mejores resultados. Mira, eso que tú dices de la confianza es tan importante viendo la esencia de nuestro programa que se llama Mercados y Valores, hay compañías que han tenido situaciones reputacionales tan graves que le han causado pérdidas de valor de mercado cuantiosas. Claro. Y voy a decir dos que son casos internacionales muy conocidos. Uno es el caso de Wells Fargo, que se descubrió que estaba abriéndole cuentas sin la anuencia de clientes, que inició como una crisis de relaciones públicas, porque de repente se destapó esto en un artículo, varios artículos que expusieron esto, pero llegó a ser un tema ya de cultura interna y de cambiar dramáticamente de cómo era el modelo de negocio y cómo venía eso de raíz. Tuvieron que cambiar a 2 CEOs para poder hacer ese cambio de cultura. Entonces, porque la confianza es tan importante que este tipo de análisis, de poder entender a qué riesgo yo estoy expuesto y cómo las cosas que yo hago. Si usted está en una empresa y la empresa está haciendo algo que usted dice, bueno, ¿cómo yo me sentiría si mañana sale a la luz en cualquier periódico, en cualquier programa de televisión o en cualquier de estos nuevos programas de YouTube que hay a rato ahora con esto, que salga a relucir esto que estamos haciendo? ¿Me sentiría avergonzado? Pues entonces empieza a cambiarlo. Entonces no lo haga. No lo hagas. Pero fíjate, el caso de Volkswagen. Este era lo que te iba a decir. Entonces, bueno, hay una decisión consciente. Sí. Donde el chip que medía las emisiones de los vehículos a diésel para que pudieran pasar las pruebas de la EPA en los Estados Unidos, estaba modificado. Correcto. Y eso se dan cuenta unos estudiantes universitarios, que son los que destapan esas circunstancias. Exactamente. Pero eso fue una decisión consciente de la compañía. ¿Cuál fue la medida de la compañía para poder efectivamente transmitir un mensaje de confianza o de recuperación de confianza? Bueno, pues hay que cambiar el liderazgo.
Así es. Y cambiaron al CEO de la compañía. Ahora, eso le costó billones de dólares a Volkswagen, con afectación al resto de sus marcas por igual. Así Entonces, es. el punto clave es que la confianza es un asset, es un activo que hay que preservar. Correcto. Y que hay que preservar a toda costa para poder hacer más y mejores Eso es negocios. como el matrimonio. La confianza se tiene ahí hasta que usted la pierde, ahí sí es difícil entonces Por ejemplo. recuperarla. Por último, ya que estamos concluyendo la sesión, no quería concluir sin que tú nos comentaras muy brevemente de los elementos de una historia. Claro. ¿Cuáles son los elementos de una historia para que la gente se quede con la idea de cómo hacer este corporate storytelling y todo esto? Bueno, fíjate, a ver, los componentes fundamentales, toda historia, y esto que te voy a decir te va a sonar muy básico, ¿no? Pero es que lamentablemente a veces no le prestamos suficiente atención a los elementos que son básicos. Pero toda historia tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Ajá. En ese desarrollo tiene que haber un nudo y un desenlace que permite efectivamente, marcar mi punto con un cierre bien efectivo. Entonces, en la forma de estructurar cualquier historia sobre la organización o sobre nuestras organizaciones, tenemos que seguir, en la medida de lo posible, ese patrón. De manera de que cuando yo construyo narrativas, ¿okay?, nuestras audiencias puedan tener un circuito, vamos a llamarlo cerrado, donde yo pueda tener claro cómo arrancó, cómo se dio el desarrollo de la circunstancia, cómo se resolvió, ¿okay?, y en consecuencia, ¿Y cómo terminó esa historia. ¿Y en cómo consecuencia, cambió el individuo que se enfrentó con esa crisis, ese reto? cómo cambió lo que haya cambiado, Exacto. de la empresa o de las personas. Sí, sí, sí. Pero ese proceso hay que contarlo muy bien. ¿Qué es lo que suele pasar en nuestro mundo corporativo? Que no hacemos buenos inicios y buenos cierres. Ajá. Nos vamos directo al desarrollo, entonces no hay narrativa, no hay una narrativa completa, no hay buenas historias porque obviamos esas dos partes que son fundamentales para poder contar un buen cuento. Muy bien. Entonces, para eso, por cierto, un trabajo que hacemos mucho es la capacitación ejecutiva en vocería estratégica. Y ayudamos a aquellos que tienen la responsabilidad de ejercer la vocería, que no es más que la representación de la organización, o sea, la representación de otros, eso es lo que hace un vocero, en prepararse adecuadamente para poder contar muy buenas historias. Excelente, excelente. Bueno, con eso quería ya concluir. Cuéntanos un poquitico de tus hobbies, qué te gusta hacer cuando no estás pensando en el mundo de relaciones públicas y todo lo demás. Mira, bueno, pues, ¿qué me gusta hacer? Muchas cosas, deporte, algunos deportes que practico, a veces más, a veces menos, porque bueno, ya los años van pegando, entonces bueno. Claro. Pero el cine sigue siendo para mí una de las cosas que más disfruto, la música, el buen vino, una buena conversa, una buena comida, son de las cosas que más disfruto. Viajar es algo que también me llena mucho, conocer nuevas culturas, conocer gente nueva, poder conocer nuevos lugares, son cosas que disfruto mucho y son las cosas que trato de hacer cuando puedo, cuando el trabajo me deja. Claro, fantástico. Bueno, ¿dónde pueden nuestros oyentes y los que nos están viendo por YouTube conocer más sobre Pisolante? Claro. Mira, Pisolante pueden visitar www.pisolante.com. Pisolante se escribe con doble Z. Ajá. Van a encontrar allí nuestra página web, que por cierto está en proceso de cambio, por lo que dentro de pocas semanas probablemente ya van a ver algo diferente a lo que van a ver si van al día de hoy. Perfecto. Nuestras redes sociales en Instagram es @Pisolante Global, en LinkedIn Pisolante. Ahí pueden encontrarnos y seguirnos con información que estamos permanentemente compartiendo Perfecto. sobre los temas que nos Y tienes un ocupan. website también tuyo, ¿no? También pueden visitar mi blog, que es pensarenvozalta.com. Ah, muy bien. Eso tiene también un podcast en Spotify, en Google y en Apple, que se llama igual, Pensar en Voz Alta. Excelente. ¿Okay? Y si quieren información sobre mi persona, pues lo pueden conseguir también en tonydasilva.com. Excelente. Bueno, Tony, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por haber tenido esta participación tan entusiasta, con tanto valor que nos ha agregado a todos nosotros y nos ha aportado a todos nosotros. Y quiero aprovechar y dar las gracias a nuestros oyentes que nos han estado escuchando en el día de hoy con esta participación de Tony da Silva de Pisolante, con quien hablamos sobre comunicación estratégica y todo lo que ofrece también su agencia y ayuda a las compañías a tomar medidas de precauciones y crear mejores voceros organizacionales y de la compañía. Y quiero también dar las gracias a Bao Radio, a través de las personas de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche, así como Manny Caseros, mi niño, nuestro director, el productor, quien siempre se esmera por traer buen contenido para todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale.
dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal. Menos plástico, más vida. Sapphire Advisors. Asesoría objetiva en gestión patrimonial y finanzas corporativas. Soy Juan Manuel Peña, director de Sapphire Advisors, donde brindamos asesoría en gestión patrimonial con enfoque en inversiones internacionales y en finanzas corporativas, asistiendo en valoración de empresas, planes de negocio y estudio de factibilidad. Para más información, síguenos en las redes mercadosyvalores.rd y Sapphire Advisors o vía WhatsApp 809-224-8724. Sapphire Advisors,